Hola, hola, bienvenidos. Espero que estén pasando muy bien a la hora que estén viendo este nuevo encuentro de Cambiemos el Relato. En esta oportunidad grabado por temas de tiempo y de logística, principalmente por la diferencia horaria que tenemos con nuestro invitado que está hoy en España, al que quiero invitar y ya sin más darle la bienvenida a Raúl Durán, que desde España nos está visitando. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Hola, ¿qué tal, querido Fabián, querida audiencia de tu canal? Un placer estar aquí y compartir con vosotros. Solamente un detalle, efectivamente, soy español, pero desde hace un poco más de un año ya resido en Portugal. O sea, que te hablo Bien. desde Portugal. Ok, es verdad esto. Desde la península ibérica, en definitiva. De la península ibérica. Sí, es verdad, tenés razón, se me había pasado eso. Raúl, en mi canal, en estas charlas y en el programa de radio, también en la columna que tengo todas las semanas, me gusta arrancar preguntándonos cómo nos sentimos, como para una especie de, bueno, bajar un poquito y a veces preguntamos qué nos pasa o cómo estás, pero pocas veces cómo nos sentimos. Y me parece que en el programa está bueno, y en este particular tema que vamos a tratar hoy, el cómo nos sentimos también influye mucho. Yo agradecido y contento de que estés acá, es una nota que quería tener hace un tiempo y que la venimos coordinando con tu equipo, al que agradezco mucho por la atención y la amabilidad, y bueno, feliz y contento de tenerte aquí en el programa. Bueno, pues yo me encuentro muy feliz también, muy agradecido por la invitación. Tengo que decir también una cosa, Fabián, me encanta el título del espacio, Cambiemos el Relato. Te lo quería decir antes de que se me olvidara porque realmente me parece tan significativo y tan acertado que, bueno, lo comparto absolutamente. Y como te digo, me siento feliz, me siento muy bien de estar contigo. Me parece que eres, en lo poquito que hemos hablado y un poquito viendo la dimensión de tu programa, siento que vibramos muy cerca y creo que vamos a tener una charla muy interesante y muy amena. O sea que encantado y listo para lo que tú quieras. Bien, contarte que Cambiemos el Relato nació a las 15 o 20 días de comenzado esta emergencia sanitaria que nos ha tenido desde hace 2 años, con una necesidad de cambiar el relato que andaba a la vuelta. Y bueno, después profundizando y viendo, yo me dedico a las terapias alternativas, principalmente las leyes biológicas de Hammer, que es otro relato también para cambiar y empezar a darnos cuenta que tanto en todas las dimensiones humanas hay un relato diferente que contar, y que cada persona tiene su relato también para contar y que es válido como cualquier otro. Me gustaría arrancar pidiéndote, para aquellos que quizás no te conocen, que te presentes breve, más o menos así como para contarnos quién sos, qué haces. Ya más o menos la gente en las redes va a tener avances, ha tenido avances de quién sos, pero me gustaría que por tus propias palabras nos cuentes qué haces y a qué te dedicas. Mi nombre es Raúl Durán. Tengo una escuela online en la que fundamentalmente enseño muchos conocimientos que tienen que ver con la Kabbalah y también muchos conocimientos que tienen que ver con el desarrollo personal, pero siempre con el sustrato de la Kabbalah, de la Torá, de la enseñanza de la Torá y de la Kabbalah, porque ahí es donde, digamos, está el manual de instrucciones del ser humano. Yo también vengo, curiosamente, del mundo de las terapias desde hace muchos años. También me interesé en su día por la nueva medicina germánica de Hammer. En fin, he investigado, soy un investigador, soy un curioso, un buscador, ¿verdad? Y que, bueno, sufrió en sus propias carnes una enfermedad y a partir de ahí tuvo que ir investigando relatos distintos
de cómo es que se podía abordar distinto del que nos querían explicar, ¿no? Y ahí un poco nació la búsqueda. Y a partir de ahí la historia me fue llevando por muchos distintos lugares interiores de búsqueda. Y en esa búsqueda, al final, pues di con la Kabbalah, que en realidad no era una búsqueda, sino era un reencuentro. En mi caso fue un reencuentro porque yo la sentí como algo tremendamente familiar, como la sentí como algo tremendamente mío, muy arraigado en mi interior, pero que en un momento se destapó el tarro de las esencias a una determinada edad y en una determinada circunstancia. Entonces, bueno, fundamentalmente eso es lo que hago. Aparte que tengo un canal YouTube, también procuro dar un poquito de emisiones en directo a la audiencia y cuidar a la audiencia en el canal de YouTube. Pero mi principal actividad es la escuela. Tengo que decir, la escuela se llama la Escuela Raúl Durán o Escuela ARD, Arquetipos Raúl Durán, que fue la metodología que desarrollé terapéutica, bueno, pues a raíz de todos los conocimientos que he tenido. Y entonces, bueno, pues muy contento, porque la verdad que la escuela funciona francamente bien, los alumnos contentos y todo el mundo feliz, y los procesos de transformación que suceden allá adentro, pues son dignos de escribir varios libros. Así que feliz de que me presentes, de estar aquí para tu comunidad. Y bueno, eso es un poco un resumen. Lo que pasa es que te digo, resumir al personaje es tremendamente complicado, porque claro, Sí. porque imagínate, yo ya con 49 años, ya el resumen ya cada vez va siendo más difícil, porque uno ha hecho de todo en la vida, pero dicho lo cual, tengo que decir que para mí la versión del Raúl que a mí más me gusta es la versión que estoy viviendo ahora, que se conjuga también con mi versión de músico, que la tenía un poco aparcada y de pronto apareció, en donde pude conjugar pues ambas pasiones, que son el estudio de la Kabbalah, la Torah y la música. Y entonces estoy preparando también un álbum, que ahí he dado algunas pinceladas en redes, donde, bueno, creo que va a ser también una cosa muy original. Bien, sí, es real que hacer un resumen de todo lo que hemos hecho en nuestras vidas es muy difícil. Pero bueno, acercándose un poquito más. Yo siempre digo que uno es lo que está haciendo en el presente y en el cercano, Claro, ¿no? ahora, Entonces, claro. hay cosas del pasado que uno no reniega, pero que sabe que ya eso que hizo ya no lo va a volver a hacer porque ya no tiene un sentido en su vida. Y Claro. bueno, entrando a la Kabbalah, como te contaba en la previa, desde el 2018 que yo tomé contacto con la Kabbalah y con toda la sabiduría que es. Incluso a mí me ha ayudado mucho a entender y a poner en práctica en mis terapias, por ejemplo, términos como el dar, el deseo, el perdón, que son cosas bueno, que desde la Kabbalah se plantea desde otro relato, ¿no? Que significan otras cosas. ¿Qué es para aquellos que hoy en día quizás lo ven como algo místico y negativo? Pero ¿qué es desde tu sabiduría la Kabbalah o cómo la aplicas tú hoy en día? Bueno, la Kabbalah en realidad es lo que se llamaba antiguamente Nistar Jochma, que bueno, que significa la enseñanza secreta. Y la palabra Kabbalah surgió relativamente hace poco tiempo, hace unos 3000 y pico años. O sea, no es mucho tiempo que la palabra Kabbalah viene al conocimiento común. Y antes de eso se llamaba Nistar Jochma, sabiduría oculta. Ahora, ¿qué es esa sabiduría oculta? Pues esa sabiduría oculta, ni más ni menos, es el manual de instrucciones de cómo está creada la creación. Imagínate que tienes, de pronto te compras un iPhone, por ejemplo, no quiero hacer publicidad, ¿no? Un iPhone o un smartphone o una televisión, cualquier aparato tecnológico, y viene con su manual de instrucciones, ¿verdad? Pero imagínate que el manual de instrucciones lo pierdes y solamente por tu entendimiento tienes la forma de usar determinadas funciones del aparato y no más. Bien, así es como está la humanidad desde lo que se llama la caída de Adán, es decir, desde que la raza humana original, de las 12 hélices de ADN, de las 12 hebras, perdón, de ADN que tenía original, le fueron cortadas 10 o le fueron desconectadas 10 y solamente vivimos con 2. Entonces, claro, el ser humano no vive a su máximo potencial. ¿Qué pasa con eso? Que es fácilmente manipulable,
que es fácilmente engañable, si es que existe tal término, si no me lo acabo de inventar y todo el mundo me entendió. Y entonces, claro, al final resulta que el ser humano vive con frustración, vive con sufrimiento, vive tropezando una y otra vez en la misma piedra, generación tras generación, y eso es simplemente porque está asumido en el mal, en el mayor de los males que existen en este mundo, que es la ignorancia. Los cabalistas lo decían hace miles de años, la ignorancia es el peor mal del mundo porque es lo que te hace estar completamente a oscuras. Imagínate que estás entrando a una habitación, la habitación está a oscuras completamente, te tropiezas con todo. Pero en el momento que enciende una pequeñita vela, una pequeña, como un mecherito así, ya de pronto con muy poquita luz, ya ves muchísimo en la habitación oscura. ¿Te fijaste en eso? Entonces, ¿qué es la Kabbalah? Es esa luz que tú prendes pequeñita en una habitación que está muy oscura para poder empezar a ver y evitar tropezar. Ahora, me interesa mucho el aspecto que me has comentado del aspecto que se le da como negativo, que lo he visto en algunos sitios. En este mundo vivimos en un mundo dual donde existe el bien y donde existe el mal. El bien tiene su función y el mal tiene su función. La función del mal es fundamentalmente apartarnos del conocimiento que nos libera, que nos hace libre. Y ese conocimiento es el conocimiento de la Kabbalah según la tradición hebrea. Cuanto más lejos estés de ese conocimiento, mejor para los que siempre te están sometiendo y manipulando. ¿Estamos de acuerdo, no? Por lo tanto, ¿qué mejor forma que difamando, confundiendo, prohibiendo? Y de ahí que ha habido inquisiciones en Europa, aquí en la península ibérica donde yo resido, pues 1492, los progromos anteriores de 1311, etcétera. O sea, aquí ha habido, o sea, se elimina personal en función de un determinado conocimiento o de una determinada forma de pensar, y tenemos las guerras mundiales, especialmente la segunda, etcétera. Entonces, ¿qué se trata de eliminar con eso? Se trata de eliminar un potencial que existe en el ser humano para que el ser humano tome el control de su propia realidad. A mí me gusta explicarlo siempre en términos, Fabián, de videojuego. No sé si conoces, existe un libro que es maravilloso, que lo recomiendo a todos los oyentes, que se llama La hipótesis de la simulación. Está solamente en inglés, pero yo lo recomiendo para el que sepa inglés, The Simulation Hypothesis. Y este libro lo ha hecho un señor que es un programador informático, creador de videojuegos. Y me gustaría solamente reseñar que el parecido con nuestra realidad va más allá de lo asombroso. No es que sea asombroso, es que va más allá de lo asombroso. Luego hay otro científico muy interesante que es el señor James Gates, un científico que es de color, muy popular porque se dedica sobre todo al tema de la programación. Él ha descubierto en lo que es el sustrato de la realidad fragmentos de código de programación. Al mejor estilo, al mejor estilo cibernético o computacional. Claro, lo que te estoy queriendo decir a ti y a todos los oyentes que nos escuchan es que en realidad lo que hace la Kabbalah desde hace 3.300 años, desde que se dio la Torá, inclusive antes con otros manuales de Kabbalah que había más antiguos, nos está dando el mapa de la creación. Para la Kabbalah, el mapa de la creación es la Torá. La Torá son los 5 primeros libros de la Biblia, que nosotros llamamos la Biblia comúnmente. Se llama el Pentateuco, porque son 5 libros, que son Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Números y Levítico, ¿de acuerdo? Ahora, esos 5 libros en hebreo se les llama la Torá, y la Torá está escrita en un idioma que es el idioma hebreo. Y el idioma hebreo no es un idioma cualquiera, es el idioma primordial, es el idioma original, computacional de esta realidad holográfica, computacional en la que vivimos. Es el idioma de computación. De tal forma que si uno conoce los secretos que la Torá nos quiere revelar y entiende cuáles son los secretos de los componentes, que son las 22 letras hebreas, los componentes de esta realidad, entonces uno podrá tomar el control de su realidad. Eso, junto con el ejercicio de una serie de cualidades positivas en su vida, que en la Kabbalah se llaman las midot, y las midot simplemente es básicamente ser buena persona. Básicamente hacer el bien, ser buena persona, tener empatía por el prójimo, tener amor por la realidad y entender que uno aspira a ser uno con la realidad. Todo lo contrario de lo que hacen las fuerzas del mal, que su trabajo es mantenerte en la unidad egoísta pequeña del individuo
y separado de la fuente original. Lo que quieren la Kabbalah y los cabalistas es acercarte cuanto más a la fuente original. Ojo, acercarte, pero no acercarte demasiado, porque como te acerques demasiado desapareces de la elevación de conciencia. Porque, claro, porque te fundes con la unidad. Entonces, de lo que se trata es de tener una experiencia dual dentro de este mundo dual sin perder la identidad individual, pero sin estar manipulados por una separación excesiva, por así decir, sino una aspiración a la unidad, pero sin llegar a la unidad. Raúl, fuiste diciendo muchas cosas, me quedo con dos. Primero dijiste, en un momento cuando recién empezaste, dijiste, hace poco tiempo que se llama Kabbalah y me nombraste 3.500 años. O sea, Sí. y después nombraste la Torá y nombraste el lenguaje hebreo. Entonces, la pregunta que quizás se puede seguir es, bueno, pero entonces, si no sé hebreo, no puedo llegar a esa sabiduría. Vale, mira, empiezo por la primera, que me ha hecho mucha gracia. Bueno, 3.300 años atrás, en términos cósmicos, es antes de ayer. Claro, sí, sí. Eso para empezar. Y luego, referente a tu segunda pregunta, que es muy buena, si no sé hebreo, ¿no puedo conocer Kabbalah? No, ya os tranquilizo a todos, no. Aunque te digo una cosa, a medida que vayas estudiando Kabbalah, nacerá tu amor por el hebreo. Eso es otra historia. Y entonces tú, de motu propio, querrás estudiar hebreo, porque entenderás las implicaciones que tiene. Ahora, lo que sí es interesante para la Kabbalah es no estudiar hebreo, pero sí, digamos, o al menos al principio, quiero decir, al principio no estudiar el lenguaje hebreo tanto como eso, pero sí estudiar las letras hebreas, el alfabeto hebreo. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque cada una de las 22 letras del alfabeto hebreo precisamente son las 22 manifestaciones dentro del mundo dual en las que se expresa la inteligencia única. Así nos enseñan los cabalistas. Imagínate que la inteligencia única no tiene color, es incolora, es como una bombilla que tiene un filamento y la luz es blanca, y ahora tú puedes pintar la bombilla de los colores que tú quieras. Bueno, pues hay 22 colores en este mundo, como los arcanos mayores del tarot. Precisamente viene de ahí, ¿no? Entonces, en este mundo es muy importante, si pretendes o quieres empezar a estudiar Kabbalah, muy importante para mí empezar por el estudio de las letras hebreas, porque son los componentes básicos, son los ladrillos básicos de la creación, incluyendo los ladrillos básicos de tu alma, porque tu alma está compuesta de una combinación particular de letras hebreas. Lo que algunos llaman o que tiene que ver con la gematría, ¿no? Efectivamente, cada una de las letras hebreas del alfabeto hebreo tiene un valor numérico. En realidad no tiene un solo valor numérico, existen muchos tipos de gematría. No existe una sola gematría, existen muchos gematriot, se dice en hebreo, pero la gematría más simple sería igualar, vamos a decir, la letra hebrea a su orden en el alfabeto. Entonces la Aleph sería la 1, la Bet sería la 2, la Gimel la 3 y así hasta la Taf, que es la última, que es la 22. Eso por orden. Pero luego está otra gematría que se llama la Mispar Gadol, que es la cuenta de gematría normal, más conocida, que tú metes en Google gematría hebrea y te sale esta, que te voy a explicar ahora, donde la Aleph vale 1, la Bet vale 2, la Gimel vale 3, etcétera, y van en columnas de a 9. De manera que las 9 primeras letras valen 9, las 9 segundas letras valen de 10 a 90, es decir, se añade un 0, y las 4 siguientes pues ya se le añade otro 0. ¿Comprende? Entonces son 100, 200, 300, etcétera. O sea, hay muchos tipos de gematrios, no hay solo un tipo. Pero ahí al final del día lo que estamos hablando, ¿qué es? Estamos hablando de criptografía pura y dura. Estamos hablando de lenguaje de programación. Correcto. Y yendo un poquito más y como para cerrar el tema de la Torá, en lo poco o mucho que yo he estudiado o que he aprendido de los textos originales, es que en relación a los traducibles hay un abismo en relación a lo que dice el original y lo que termina diciendo, por ejemplo, el traducido al español, que viene de, no sé, de cuántas traducciones de traducciones. Y ahí yo pienso dos cosas: o se mal traduce por un tema de que en español se pronuncia así y la gramática y todo, pero también me parece que hay un tema de
manipular esa traducción, ¿no? Incluso hay textos hebreos que no están teniendo tampoco la fiabilidad de los textos originales. Es muy interesante ese comentario que estás haciendo. Bueno, estoy completamente de acuerdo contigo. Las personas que sabemos un poquito hebreo y traducimos literalmente del hebreo, es que hay veces que no tienen nada que ver lo que te está contando, pero nada es nada. O sea, es más, las partes más esenciales que digamos dónde está el conocimiento potente para que sea un conocimiento transformador, son las partes que más cambiadas están. ¿Hay intencionalidad o no hay intencionalidad? Hombre, yo después de ver tantísimos ejemplos dentro de la Torá, de la traducción de la Torá al castellano, inclusive al inglés, que también lo he comprobado, a mí no me cabe la menor duda de que una vez es casualidad, dos es casualidad, tres es casualidad, cuatro ya no es casualidad. Y yo te digo que hay muchísimos párrafos, no solamente en la Torá, que ya es grave, sino en los salmos, por ejemplo, los salmos del rey David, que son potentísimos, son unas oraciones potentísimas y claro, traducirla al castellano y quitarle lo que es la esencia de la traducción. En definitiva, es lo que te estaba comentando antes. En realidad lo que se trata es de restar poder al ser humano, pues porque forma parte del juego. Es decir, estamos en un videojuego y en el videojuego, pues los que están del lado del mal lo hacen francamente bien, pero que muy bien. Y los que estamos del lado del bien o los que apostamos por el bien, pues tenemos que salir a una carrera, tenemos que salir de la línea de salida pues con el brazo atrás atado, a la pata coja y con un ojo tapado. Básicamente son las condiciones de correr. Y encima el que va al lado te va pinchando como en la película de Ben-Hur. ¿Te acuerdas la película de Charlton Heston, de Ben-Hur? Sí, Ben-Hur, vamos, sí, para los... Ben-Hur, sí. Cuando Ben-Hur, el duelo de las cuadrigas con Mesala y Ben-Hur, y el Ben-Hur le hace todas las trampas del mundo y le mete los pinchos y le mete de todo en la carrera. Bueno, pues un poco el ser humano, el alma, en realidad el alma que se acomoda en el cuerpo de un ser humano y que viene por la elevación de sí misma y la elevación de la humanidad, pues va un poco cuando elige ese camino con esas trampas. Y entonces hay que conocer las fuerzas del mal, hay que conocer sus estrategias y hay que conocer exactamente pues de qué se trata esto y todos los miles de años que van haciendo esto. Entonces, una cosa muy interesante que ahora ya está cambiando la tendencia porque evidentemente, como yo suelo decir en mis comentarios, pues las fuerzas del mal van a calzón quitado ya, van sin máscara, van totalmente a cara descubierta y ya pues sin ningún tipo de miramiento ni de por lo menos de querer taparse, ¿no? Lo cual dice algo muy positivo en favor de la elevación de conciencia de la humanidad, y es que dentro del videojuego debe ser que la etapa siguiente está por llegar de manera inexorable y que ellos saben que les quedan 2 telediarios. Por lo tanto, están haciendo un esfuerzo que yo no sé hasta dónde les llevará, pero bueno, como dice uno, ¿no? Como decían los generales de la batalla, ¿no? Morir con las botas puestas, ¿no? Creo yo que será eso. sí, hay como una especie de resistencia al cambio, ¿no? Principalmente por los que tienen la manija de todo, ¿no? Totalmente. Y además piensa una cosa que enseñan los cabalistas, que la forma en la que va a evolucionar la conciencia del ser humano, es decir, que va a pasar a una dimensión de conciencia distinta. Esa dimensión de conciencia distinta se llama el Mesías o el Masías en hebreo. Pero es una conciencia superior del propio ser humano, No que es una además es un... persona. Bueno, si le preguntas a los judíos ortodoxos, te van a decir que Claro. son las dos cosas. Un judío ortodoxo te va a decir que el Masías es una persona, que además es varón, que así está escrito en el Midrash y que además está en todas las tradiciones. Para mí realmente no es tan relevante el hecho de que sea una persona o no, siendo bienvenido el hecho de que pueda haber una persona que encarne todas esas actitudes, ¿no? Que Para sea mí el lo relevante... primero, por ejemplo. ¿Perdón? O que sea el primero que pueda alcanzar esa conciencia, que después la pueda extender, Sí, por pero ejemplo. para mí es mucho más relevante, Fabián, el hecho de Ujú. que seamos todos y cada uno de nosotros buscadores, que nos hacemos preguntas y preguntas que nos llevan a ir más allá de nosotros mismos, tal como entendemos ese nosotros mismos, pues llevarnos a un estado de conciencia en el que alcancemos precisamente una cercanía, una empatía con el resto de las almas de la humanidad para poder volver a ser pues lo que la humanidad fue en el origen, ese Adán original, ese Adán primordial, que significa ni más ni menos que éramos una misma alma y almas individuales a la vez, y siendo conscientes de ello a la vez. Entonces, es algo muy potente porque
En realidad eso nos da... Mira, fíjate, me viene a la cabeza la película Avatar. ¿Has visto la película Sí, Avatar? sí, sí, sí. Bueno, tú recordarán todos nuestros oyentes que en la película Avatar, en un momento dado, bueno, Avatar es un simbolismo de la encarnación en la Tierra, porque el teniente Sully, en fin, que es minusválido, diríamos, en la vida real, pero se encarna en su alma dentro del cuerpo del avatar híbrido, mixto, ¿verdad? Entre la raza del planeta Pandora, se llama el planeta, fíjate, y de la propia raza humana. Y lo que hacen es ni más ni menos que volver a ese estado de comunicación unificada con todo lo que es. Tú fíjate cómo vivía aquella raza en comunicación con toda la vida animal, la vida vegetal, y luego las costumbres que tenían, ¿no? Cómo se reunían todos en torno a un gran árbol. Y eso es un simbolismo cabalístico para mí claramente del árbol de la vida, porque el árbol de la vida es precisamente el árbol del alma. El árbol de la vida simboliza en la Kabbalah el alma, pero también simboliza el esquema original, primordial, por el que todo se rige en esta vida. Es como la gran llave. Tú sabes, la llave que abre todas las puertas de la habitación del hotel. La llave maestra. ¿Eh? Entonces, bueno, está en cada uno de nuestros corazones y está en general en toda la realidad. Raúl, a mí me parece interesante continuar, ya que vos lo mencionaste, hablando del árbol de la vida, porque quizás es la herramienta en donde uno puede empezar a descodificar y a entender un montón de la información que puede adquirir en la Kabbalah. Pero antes quería hacerte una pregunta sobre otra palabra que genera mucha controversia, que es el pueblo de Israel. ¿Y qué significa desde la Kabbalah el pueblo de Israel? Que sé que tiene un significado muy diferente que conocemos, ¿no? Sí, efectivamente, desde la Kabbalah, Israel no es un país que uno agarra un avión, se monta y llega a un sitio que se llama Israel. No es eso. Israel es un estado de conciencia. Israel es un estado de conciencia elevado de todos aquellos que se preguntan acerca de su propia naturaleza y que tienen respeto, empatía por el ser humano, por la creación y que son lo que se llama temerosos de Dios. Pero temerosos de Dios no quiere decir que le tengan miedo a Dios, sino lo que quiere decir es que tienes asombro por toda la realidad en la que existimos, porque si lo piensas solamente 10 segundos, es que no es que sea asombroso, es que es más allá de lo asombroso. Entonces, es buscar esa palabra Israel para entender que hablamos de un estado de conciencia y que a Israel se llega desde un estado de conciencia más bajo que se llama el estado de conciencia Jacob. Y ahí está la parábola o la enseñanza del cambio de nombre que tuvo Jacob y que Dios lo terminó llamando Israel. Es uno de los cambios de nombre más famosos que hay en la Biblia, ¿no? Y esto fue porque Jacob fue capaz de luchar contra un ángel y en esa lucha venció al ángel, queriendo decir el ángel, en definitiva, las fuerzas del mal, que son las que nos alejan de ese estudio. Entonces, bueno, esa sería la explicación para el Estado de Israel. Entonces, ¿quién es Israel? Pues Israel es todo aquel que sienta amor verdadero por el Creador, por la creación, que se sienta atraído por la Cábala, que se sienta atraído por el conocimiento de la tecnología de la realidad y que se sienta atraído por construir un mundo en el que todos seamos una sola alma y almas individuales a la misma vez. Eso es Israel. Correcto. También preguntarte, porque es algo que también... Yo hago preguntas, es cosas que me han preguntado a mí, y es, hago como el abogado del diablo acá en esta, en esta charla, y es, ¿todo lo que dice la Torá pasó en realidad o es un metalenguaje o es todo simbolismo o hay partes y partes? ¿Qué pasa con eso? Los cabalistas enseñan que la Torá nunca hay que leerla literal. Yo creo que con eso ya te estoy contestando. Listo. Es decir, nada de lo que hay en la Torá, que hay una historia, que son historias, algunas de terror, otras de amor, otras de batalla, otras de barbaridades, otras de maravillas, hay de todo. Pero los cabalistas dicen la Torá no hay que leerla literal nunca. La Torá esconde secretos. En la cábala se dice el sod, el secreto, y entonces hay que buscar el secreto. Hay que descodificar la Torá.
Entonces, cuando descodificas la Torá, en realidad todo aquello a lo que se refiere la Torá no se refiere nunca a mundos físicos, nunca jamás. Nunca jamás. No se está refiriendo a realidades físicas. Se está refiriendo a todas las realidades que existen más allá de lo físico y al mecanismo que hace que esas realidades no físicas tengan influencia en lo físico. Y toda nuestra alma, el alma de los seres humanos, habita en todas esas dimensiones. Entonces es como un despertador. Primero es un mapa de construcción de la realidad, luego es un despertador para que el alma del ser humano se alimente de ese alimento, que son las letras hebreas que están en la Torá. Fíjate que la fuerza que tienen las letras hebreas, que solamente con escanearlas ya tienen un poder transformador en ti, porque los ojos son el espejo del alma. Por eso que está bueno aprender hebreo, pero también que sepan nuestros queridos amigos que escanear, por ejemplo, el Zohar, que está escrito en arameo, que es el mismo alfabeto que el hebreo, o escanear la Torá también tiene un poder tremendo, o escanear los 72 nombres de Dios, por ejemplo, tiene un poder tremendo, o meditar las meditaciones cabalísticas que yo hago en mi canal y que hacen otros maestros de Kabbalah, tiene un poder transformador tremendo y un poder de hacer milagros. Y eso te lo puedo decir yo, que lo he vivido en primera persona. Para mí no hay ninguna duda de que existe esa tecnología y funciona. Y yo la llevo aplicando ya mucho tiempo. Hay una herramienta que yo descubrí que es el Ana Bekoa, que me parece algo que a mí me ayuda muchas veces. Potentísimo, potentísimo. Yo tengo una versión de la nave Joach. De la nave Joach hay una versión justo con las meditaciones de Rosh Hodesh que yo hago en mi canal todos los meses. La intro que hago es una meditación de una canción de Nave Joach que incorporé y es una canción a capela, prácticamente a guitarra y voz y poco más. Y la verdad que solamente con eso se te ponen los vellos de punta, ciertamente. Comunica mucho. Bien. Contame, ¿querés hablar un poco del árbol de la vida? ¿Querés por dónde entrar? A mí cuando uno descubre... Tú pregunta y yo te contesto. Lo que pasa es que me pasa lo siguiente, cada pregunta que se me ocurre me doy cuenta que es un montón de información que vos podés sacar. Entonces, claro. Nada, quizás hablar un poquito de lo que significa el árbol de la vida a gran pantallazo puede ser una herramienta para las personas como para comenzar. Ya dijimos que aprender el alfabeto hebreo es un inicio y bueno, me parece que esto es también una forma el árbol. Ahí está concentrada toda la información. Sí, sin duda, sin duda. Yo si me preguntan cómo inicio el estudio de la Kabbalah, yo siempre voy a responder el árbol de la vida y las letras hebreas, como principios básicos, ¿no? Ahora, yo prefiero las letras hebreas porque el estudio se hace más sencillo, porque son componentes, a pesar de que es toda una unidad, pero a efectos pedagógicos, en mi escuela lo hacemos letra por letra y siempre se ha hecho así, ¿no? En la tradición cabalística. El árbol de la vida, bueno, el árbol de la vida es el arquetipo metafísico del alma y es también el arquetipo metafísico de toda la realidad. Me explico. Es el diseño no físico de un esquema de movimiento de energía entre distintas dimensiones que propician la creación de eventos físicos en el plano material. Eso es el árbol de la vida. El árbol de la vida, obviamente, es una tecnología que requiere de conocimiento y esa explicación del árbol de la vida y ese conocimiento, ahí veo que tienes algunas imágenes, está muy bien definido ese en que la tengo Kabbalah. Ahí. Sí, lo veo. Está definido en la Kabbalah, pues tanto en el Sefer Yetzirah como en el Zohar HaKadosh, como en la propia Torá, por supuesto. En realidad la Torá está todo el rato refiriéndose al árbol de la vida. Y en fin, hay toda una explicación numerológica, en fin, no voy a entrar en eso ahora, pero el árbol de la vida, en realidad, fíjate, ahí se está viendo en pantalla que lo que se ve es entre los círculos que se ven, que son 10 círculos, llamadas las 10 sefirot, en realidad las 10 sefirot son 10 dimensiones de nuestra propia alma y entre las sefirot se comunican por unos senderos que se pueden ver ahí y esos senderos están representados por las letras hebreas. Son 22 senderos correspondientes a las 22 letras hebreas.
que comunican una sefirot con otra, es decir, comunican unas dimensiones de nuestra propia esencia, de nuestra propia alma con otra. Por eso que el árbol de la vida y las 22 letras hebreas en realidad se estudian juntos en un momento dado, pero por temas pedagógicos también se estudian separados y me parece bien, aunque luego más adelante el estudiante, que sea un estudiante ya un poco más avanzado, lo puede integrar. Pero los estudiantes que son un poco más noveles, pues me parece muy correcto que empiecen primero por las letras hebreas y luego por el árbol de la vida. También decir que las letras hebreas constituyen enlaces de conciencia que nos acercan más a la voluntad original del Creador, que nos acercan mucho más a la esencia divina y que por tanto nos hacen mucho más próximos a esa energía divina. O sea que las letras hebreas también habría que considerarlos como intermediarios o como enlaces para poder acercarnos más a esa energía del Creador. De hecho, por eso toda la Torá está escrita en hebreo, toda la oración de los salmos, la oración hebrea está escrita en hebreo. ¿Por qué? Porque son enlaces para acercarnos a la energía del Creador. Imagínate que acercarse demasiado supondría la desaparición, ¿no? Porque tu conciencia, tu vibración subiría tanto que desaparecería de esta realidad. Correcto. Y lo has mencionado 2 veces. ¿Por qué sería algo, digo, no quería poner la palabra malo, pero ¿por qué no alcanzar esa desaparición? Bueno, porque no es el juego. El juego en el que estamos jugando, el propósito del juego es bajar, como dicen los cabalistas, bajar Keter a Malhut, es decir, bajar la realidad espiritual más excelsa aquí al mundo físico, pero sin perder tu individualidad. Ese es el juego. Ok. Sí, la transmigración de almas, eso de poder Claro, ir claro. integrando y haciendo la reparación, que también se le llama el, bueno, se me fue el nombre ahora, El tikkun. el tikkun, ahí va, el Mara Tikkun que vendría a ser también, pero a lo que yo me refiero es, en algún momento, por lo que yo tengo entendido, se va a llegar a esa última reparación. Entonces sí Bueno, vamos a llegar a una desaparición. sí. El videojuego, el juego de Hashem, como lo dicen los Tiene una cabalistas, última pantalla. sí tiene una última pantalla. El videojuego tiene, después de la revelación del Mashiach, ahora mismo estamos en los dolores de parto, antes del nacimiento de Mashiach, que ya expliqué lo que es. Luego después viene el nacimiento del Mashiach y ahí es donde se terminan las reencarnaciones, donde se termina el proceso de transmigración de almas porque ya no es necesario para aprender. Y ahí entramos en lo que se llama el Olam Abba o el mundo futuro o el mundo venidero, que son 1000 años de paz. Y esos 1000 años de paz que van después, luego de los 6000 anteriores, estamos ya a puntito de alcanzar los 6000 en el calendario hebreo, por eso lo digo. Ahí se acabó el juego, se acabó. Entonces todo hace puff, como en Matrix. Se desaparece todo, probablemente hace un reboot, no lo sabemos, y a lo que le llamarán los científicos el Big Bang y cosas así, pero que en realidad no es más que un reboot. Esa es la cosa. Entonces nosotros estamos ahora mismo en el año 5782 del calendario hebreo, de manera que resta para los 6000 del plan, restan 218 años. Es decir, que nos quedan 2 reencarnaciones o 3 como mucho para vivir en este plano. En esta no llegamos. Bueno, pero mira, yo estoy feliz en la que estoy porque a mí me está dando la oportunidad de reconectar con una sabiduría que para mí, a mí me ha dado la vida. Por ahí es tan bonito también el conocimiento del árbol de la vida, porque como el árbol de la vida es el alma, cuando tú conectas con el árbol de la vida, entonces tu alma se alimenta, quiere decir que la savia del árbol empieza a circular por tu alma. Es decir, por los 22 senderos que dimos. Es como un árbol donde la savia va circulando por todas las ramas, ¿no? Entonces uno se siente vivo. Por eso se llama el árbol de la vida, porque uno se siente vivo, pero no vivo físicamente, que estamos todos, aunque uno está más muertos que vivo físicamente, pero bueno, en realidad estamos todos vivos, pero uno se siente vivo espiritualmente, que es el auténtico sentido de sentirse vivo, vivo espiritual. Raúl, consulta para ya entrar más a los prácticos. Ahí tenemos el árbol, vos decís, contás que se conectan. Sí. La pregunta es, ¿siempre hace el mismo camino? ¿Qué es lo que se transmite a través de
de cada Mm, estación o de cada circulito o sefirot, como mm. se dice. Mira, no siempre se hace el mismo camino. Bien. Cada alma trae su propio camino. Esto es bien interesante. Cada alma trae su propio camino. Cada alma trae a este mundo su fortaleza y sus virtudes. Es decir, habrá elementos que el alma elige para poder encarnarse aquí, para poder mejorar, y eso lo va a traer como una debilidad y lo hereda de generaciones anteriores, donde sus ancestros pues no pudieron o no supieron o no tuvieron los medios pues para poderlo hacerlo mejor. Y luego hay una serie de fortalezas o de dones y talentos, de grandes aptitudes, aptitudes con P. Entonces, esas aptitudes son lo que el alma trae en el lado derecho, mientras que las debilidades son lo que el alma trae en el lado izquierdo, tal como lo vemos en el árbol de la vida, ¿no? Entonces, simplemente se trata de encontrar cuáles son tus dones y talentos, encontrar cuáles son tus debilidades, tomar conciencia de ti mismo, conocerte más a ti mismo cada vez. Y cuanto más te conoces, porque estudias cada vez más la Kabbalah y la naturaleza de la realidad como consecuencia, cada vez más y más tú tienes más control sobre la realidad. Esto no es un proceso tampoco que ocurre de un día para otro. Y bueno, hay cabalistas que estudian toda la vida y inclusive toda la cábala no se puede aprender en una sola vida. Nos falta vida para aprender todo el conocimiento de la cábala. A mí me dicen si yo sé cábala, yo te digo yo no sé cábala. ¿Por qué? Porque es imposible. Yo no puedo saber toda la cábala. Es imposible. Bueno, Nadie lo hablamos, sabe. escuchaba una vez a esta persona, a este ser, Javier Walcott, que decía, no Sí. existe maestro de Kabbalah porque por eso, ¿no? Porque si supieras Claro, toda la Kabbalah desaparecerías, no estarías en este mundo. exactamente. Es curioso, un curso de milagros, que es otro Ajá. libro muy Sí, interesante, lo practico canalizado. bastante. Pues un curso de milagros dice lo mismo, ¿no? Dice, el día que integres un curso de milagros desaparecerás. Pues Sí. entonces algunos mejor no quieren integrar nada, ¿no? Porque no quieren desaparecer. Pero bueno, en realidad estamos hablando de eso, ¿no? Volviendo a la pregunta que me hacía, que en realidad cada alma tiene su propio camino y por lo tanto hay sefirot que tienen más clipot, o sea, más caparazón que otras, porque hay aspectos a mejorar. Hay otras que, sin embargo, brillan, hay otras que no, hay senderos que están cortados, hay senderos que están achicados, hay de todo. Es decir, cada alma trae su propio camino y el camino de cada alma es único e irrepetible y no hay otra alma con un camino igual que la tuya. Eso es la grandeza, ¿no? Sí. Raúl, yendo a lo práctico, que es quizás lo que más le interesaría a la gente y eso, ¿por qué me serviría a mí, ya hemos hablado de cosas, pero eh, para verlo en la vida, decir, bueno, ¿en qué me serviría a mí? ¿Qué herramientas a mí me trae en la práctica el entrar en la sabiduría de la Kabbalah? Te transforma la vida. Mira, lo primero que tengo que decir a todos aquellos que no estén escuchando, si a ti ya te atraen las letras hebreas, si te atrae el hebreo, si te atrae la Torá, si te atrae la Kabbalah, entonces empieza a hacerte preguntas. Entonces pregúntate para qué. Porque está escrito por los sabios que no es que tú atraes a las letras hebreas a tu vida, son las letras hebreas las que te atraen a ti. Es al revés. Entonces, las letras hebreas son inteligencias y son las inteligencias que componen toda la creación. De una manera práctica, comprender y domeñar esas inteligencias es lo que hace que tú puedas dominar los eventos de tu vida. Para eso, fundamental conocer las letras hebreas, en su lado místico, conocerlo a fondo, saber cómo trabajar con ellas a nivel místico. Y luego, una vez que conoces bien las letras hebreas, de ahí dar otro salto más y empezar a trabajar con los nombres de Dios, que son combinaciones de letras hebreas. ¿Ves tú? Vamos de a poquito, vamos poco a poco subiendo el nivel, junto con el árbol de la vida. Entonces, luego ya más adelante puedes incorporar otras herramientas como la tefilá que tú decías, como la oración, por ejemplo, Anabejoa, que tú mencionaste, o Pituma Ketoret, o cualquiera de la tefilá que hay en hebreo, muy poderosa. Pero para empezar, y yo creo que sin mayores complicaciones, yo creo que es muy interesante el estudio inicial e iniciático, ambas cosas, de las letras hebreas, en su aspecto místico. Y a partir de ahí, el alma empieza a alimentarse, si es que nunca tuvo contacto con la Kabbalah, y a partir de ahí el alma te va a ir pidiendo lo que quiere. O sea, que es eso. Ahora, ¿cómo se usan las letras hebreas? Pues depende.
porque tú sabes, por ejemplo, los 72 nombres de Dios y las propias letras hebreas individuales, como tienen cualidades, se pueden usar para distintas cosas. Por ejemplo, para traer bendición en general, para traer bendición a tu vida, se llama Berajot en hebreo, pero ahora hay muchos tipos de bendición. Tú quieres bendición de salud, quieres bendición de dinero, quieres bendición de amistad, quieres bendición de muchos tipos. O sea, de que tu proyecto continúe, de dónde saber cómo iniciar un proyecto, de muchos tipos de bendiciones. Entonces, esos son las 72 recetas de cocina de bendiciones, llamados los 72 nombres de Dios. Entonces, cada uno tiene su utilidad particular. Pero lo importante es entender dónde está el fundamento de esto para que de manera consciente sepas activarlo. Porque los cabalistas dicen que conocer es conectar. O sea, si no conoces, no conectas. Es muy importante tener un efecto primero, por ejemplo, con las meditaciones cabalísticas, donde uno puede no saber nada de hebreo y ya empieza a notar cosas. Pero si a eso le añades que encima conoces conscientemente el significado místico de cada una de las letras del nombre que estás meditando, del nombre de Dios, y encima conoces sus cualidades y las cualidades combinadas y la sinergia de los tres elementos juntos, entonces aquello es una bomba. Una bomba que cae en tu realidad y que la transforma por completo. Y doy fe de ello. Sí, ahora que vos hablabas de conectar, me parece importantísimo porque una de las cosas que plantea la Kabbalah es que esto funciona, lo sepas o no lo sepas. O sea, Sí. el sentido o el camino de la vida o el plan divino funciona, vos lo sepas o no lo sepas, y te afecta de la misma, igual, aunque no lo sepas. Entonces, como lo que vos decías, conociendo, conectando, sabiendo, empezás a enterarte, a darte cuenta de por qué y de para qué pasan ciertas cosas en tu Claro. vida y en lo general. Que no es porque sí, que no es casualidad y que, como vos decías, una sabiduría de más de 3.500 años ya nos decía de que las cosas pasan de una manera y que uno puede acceder y conectar para saber cómo funciona y cómo aprovecharlo a eso en su favor. Efectivamente, porque además las fuerzas del mal lo hacen de manera que tú no te enteres y sin embargo tienen un efecto en las personas. ¿Entiendes? Entonces, es una estrategia no defensiva, sino una estrategia donde tú tomas la responsabilidad y el control de tu vida, donde tú le dices a las fuerzas del mal, no tenéis mi permiso para manejar mi vida y a partir de aquí yo tomo el control. ¿Entiendes? Es muy diferente. ¿Por qué algo, que es una pregunta también de abogado del diablo, por qué algo divino lo puede usar alguien para hacer el daño y el mal? Bueno, en ¿Y cómo? realidad, sí, en realidad no es que hay algo divino que se puede usar para hacer el mal. En realidad está escrito en el Talmud que tú en este mundo vives, todo el que vive en este mundo tiene el libre albedrío. Es decir, tú el libre albedrío lo usas para lo que tú elijas. Tú puedes hacer el mal, basado en tu libre albedrío, eliges hacer el mal o eliges hacer el bien. Y la creación, sin embargo, es divina. El mundo dual es divino, ¿entiendes? Entonces, es debido al regalo divino que nos dio el creador del libre albedrío al ser humano. Entonces, unas personas están más influenciadas por inteligencia que tienen una función y es que el ser humano no prospere, que el ser humano, en fin, que el ser humano desaparezca directamente. Y otras almas tenemos la influencia de que el ser humano tome el control de su propia realidad. Entonces, depende cuál es la extracción de tu alma, tienes más afinidad con el bien o más afinidad con el mal. En la rueda de reencarnaciones, en el Sha'ar HaGilgulin, de todas formas, para llegar a este punto, todos nos hemos reencarnado en distintos papeles, buenos y malos. Hemos probado todo, ¿eh? Hemos hecho absolutamente de todo, prácticamente todos, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, te citaré lo que dice el Talmud. El Talmud dice que Dios te ayuda incluso si quieres hacer el mal. Es decir, Dios es tan generoso y tan misericordioso que Él no se opone a que tú hagas el mal, puesto que vives en la dualidad, porque tiene libre albedrío. Ahora, atente a las consecuencias. Eso es otra historia. Claro. Es como que, como yo lo interpreto, ¿no? Quizás, a ver si es así. Quienes los podemos catalogar como los que están más afín al mal o al deseo egoísta, Sí. manipulan o hacen que seamos más permeables para que nosotros usemos nuestro libre albedrío a su favor o Eso es. para sus intereses. Eso es, justamente. Y encima de eso,
echarnos la culpa de que nosotros tenemos A la culpa. nosotros. Exacto. Exacto. Es brillante, es brillante. No es total. Total. Es brillante. El otro día iba en el ómnibus, no sé, en el transporte público acá, se le dice ómnibus, colectivo, bus. Y hay unas pantallitas en los colectivos ahora acá, y hablaba de, no sé, el 70% de la contaminación era de las ciudades, y bueno, un montón de esas cosas que ponen, ¿no? Y al final, la frase que yo veo con mis hijos, y la frase que decía al final era: somos culpables de lo que nos pasa. Todo, claro, claro. La culpa la tiene el ser humano. El ser humano es culpable de lo que les pasa. Entonces yo les contaba a ellos que en realidad es un pequeño grupo de personas el que fomenta ese tipo de vida, Así y es. que en realidad es generalizar algo, y todo se lleva hoy en día a eso, ¿no? A generalizar todo para perder lo que vos decías, ¿no? Lo que nos pide, lo que nos enseña la Kabbalah de la individualidad, ¿no? De que Fundamental. en la generalidad perdemos la libertad y perdemos la individualidad, y por lo tanto perdemos la capacidad de cambiar las cosas, ¿no? Porque cuando Así es. todos somos culpables, no puedo hacer nada. Claro. No puedo hacer nada, no. Ya vengo yo, mandatario, rey, presidente, a ofrecerte la solución. Ya la tenía preparada, Correcto. ya la tenía fabricada. ¿Eh? Sí, sí. Es brillante. O sea, yo la estrategia que utilizan ellos me parece brillante. O sea, me quito el sombrero. Chapó. Chapó. Pero dicho lo cual, nuestra obligación como almas encarnadas en este cuerpo es precisamente aspirar y conseguir, con el favor de Dios y en comunicación directa con el Dios de la Ein Sof, ese Dios infinito, no el Dios de la barba blanca, no el Dios antropomórfico, sino el Dios infinito de los cabalistas, esa energía, esa chispa que habita dentro de nosotros, hacerle un trono en nuestro corazón para que sea esa chispa divina la que dirija nuestras vidas. Entonces ahí no hay posibilidad de error, no hay posibilidad de equivocación. Ese es el objetivo de la Cábala. Raúl, yo no recuerdo cuánto tiempo teníamos, creo que no mucho más. Nos hemos pasado 3 pueblos, Sí. Fabián. Bueno, quiero, antes, para cerrar y despedirte y agradecerte, que nos puedas decir, obviamente, cómo encontrarte a ti, que ya cuando estemos publicando vas a estar mencionado y todo, pero cómo comunicarse para los talleres, para las consultas, y si nos podés recomendar a los que somos de habla hispana algún material, bibliografía, para introducirse en esta sabiduría. Bueno, en cuanto a dónde encontrarme en las redes, es muy fácil. Por ejemplo, en YouTube tengo mi canal, Raúl Durán, ahí está en YouTube. En mi página web, arquetiposraulduran.com, ahí tienes la página web. Insisto que ofreceré una clase gratuita el domingo 26 en el que voy a dejarte el enlace, y aquí en el enlace ya se pueden inscribir, el que le voy a dejar a Fabián. Y ahí mismo ya, pues ya estaremos conectados de alguna forma, o sea que todo el que se inscriba a esa clase ya empieza su primer contacto conmigo y yo con él o con ella, y será un placer. Y luego pues estoy en el resto de redes sociales como usualmente hacemos todos, ¿no? Instagram, Facebook, etcétera. Ahora, en cuanto a... ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Alguna bibliografía sí. de habla hispana que podamos...? En cuanto a la bibliografía, mira, aquí hay para mí una pequeña dificultad, y te soy completamente honesto. Yo no he encontrado que haya un libro de Kabbalah fácil ni siquiera para los que se inician. O sea, terminan por ser muy aburridos, terminan por ser muy técnicos y tal. Yo he encontrado un libro que yo recomendaría. Bueno, hay 2 libros que yo recomendaría. Uno es del profesor Michael Lightman, que se llama El secreto de la Kabbalah. La Kabbalah para principiantes, del cabalista Michael Lightman. Bueno. No es un libro fácil tampoco, ni siquiera para... O sea, hay conceptos que igual a la persona aburren, pero es de lo más sencillo que he encontrado, te lo puedo asegurar. Quizás lo importante no es que sea fácil, pero sí que sea fiable, porque a veces, ¿viste? Pasa eso. Fiable sí. Fiable sin duda, fiable sin duda. Ese es uno fiable. Otro fiable es El canto del alma, que es un libro editoriado por la editorial Obelisco, escrito por un rabino de Israel muy prestigioso que lleva más de 30 años enseñando los principios de Kabbalah, el rabino Yigiel. Y luego yo recomiendo los libros del profesor Mario Sabán,
también. Hay mucho. Hay uno de ellos de la editorial Kairos que es un resumen bastante potente de lo que, bueno, un resumen, es una tesis doctoral, pero es un manual, digamos, con muchísimo aporte. Luego están los libros del maestro Albert Goslan. En fin, en castellano hay fuentes. Quizás lo más sencillo sean los libros del maestro Albert Goslan, para empezar. Pero cualquiera de las fuentes que he citado, para los que inician, pueden ser válidos. Así que esa es mi recomendación. Bien. Raúl, ¿cómo te sentiste? Me sentí fenomenalmente bien, Fabián, en casa. Bueno, la verdad que yo estaría horas escuchándote. Los invito a la gente que se quede con ganas a que visiten tu canal y te sigan escuchando y viendo. Te deseo lo mejor en tu tarea, en tu trabajo. Espero volver a encontrarte en algún otro momento. Y presencialmente también sería un placer. Muchísimas gracias por haber estado. Muchísimas gracias a ti, Fabián. Un placer enorme. Te agradezco infinito y desde el corazón la invitación y un saludo muy cariñoso a toda tu audiencia y espero que nos encontremos muy pronto. Muchísimas gracias. Bien. Para los que están mirando, si les gustó, compartan, comenten principalmente para que pueda llegar. Si no les gustó, también comenten, critiquen, todo es válido. Y nos vemos en un próximo Cambiemos el Relato.